Vamos a seguir adelante con nuestra serie de Génesis, la cual hemos titulado En el principio. Y hace 8 días comenzamos la segunda sección del libro de Génesis. Dijimos que está dividido en dos secciones principales, capítulos 1 al 11, donde se habla en términos generales de la humanidad desde el principio hasta el momento en el que Dios empieza a traer su plan de salvación, de redención, a través de un hombre muy particular. Y así, a partir del capítulo 12 hasta el 50, este libro se va a centrar en ese hombre y su descendencia, su familia. Hace 8 días comenzamos este capítulo viendo cómo Dios llamó a este hombre, a Abram, quien posteriormente se llamaría Abraham, y cómo le dio las promesas más maravillosas de las cuales tú y yo hoy somos partícipes. Hoy vamos a continuar en el capítulo 12, es más, vamos a ver el resto de todo el capítulo, vamos a ir desde el versículo 4 hasta el versículo 20. Leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora a través de su palabra. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de More. En aquel tiempo, los cananeos habitaban esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: Daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa, situada entre Betel al occidente y Hai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia el Negev. En aquel tiempo, un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: Mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán: ella es su esposa. Matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que, por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón, su rey, y llevaron a Sarai al palacio. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella: ovejas, cabras, ganado, asnos y asnas, siervos y siervas y camellos. Pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Así que el faraón mandó llamar a Abraham y lo reprendió severamente. ¿Qué me has hecho?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me dijiste: es mi hermana, y con esto me permitiste tomarla como esposa? Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí. Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Esta es la palabra de Dios escrita, es la palabra que nos enseña. Así que vamos a estudiar este pasaje. Y bueno, de hecho, aquí parece que hubiera 3 historias, pero realmente son una sola. Y es lo que quiero que veamos en esta hora. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza, he tomado este título del versículo 7, aparición en el principio. Y bueno, esa palabra en sí misma es llamativa, es extraña, parece mística, pero ya lo leímos y como lo vamos a ver más adelante, en el versículo 7 se utiliza esta palabra 2 veces. ¿Y por qué he escogido esta palabra? Por 2 razones principales. La primera es porque después de Adán y Eva, a quienes Dios, digámoslo, se les aparecía, con quienes venía y daba un paseo, los primeros seres humanos creados que veían a Dios cara a cara,
Después de esto, la Biblia hasta este momento no vuelve a mencionar algo tan grande como esto, como que Dios se aparece. Y obviamente es indudable, es innegable, muchas partes del Antiguo Testamento registran que Dios se apareció. Esto es lo que los teólogos llaman teofanías, es decir, manifestaciones físicas de Dios, en ocasiones manifestaciones humanas, antropomórficas, en otros momentos manifestaciones angélicas. Más adelante, con la ayuda de Dios, veremos que en este libro de Génesis y particularmente con este personaje Abraham, más adelante llamado Abraham, de hecho Dios se le va a aparecer muchas veces, pero esta es la primera vez que después de Adán y Eva, Dios se vuelve a aparecer al ser humano. Sabemos que Dios habló con Noé, pero no sabemos si fue cara a cara físicamente. En cambio aquí, literalmente la Biblia dice que Dios se le apareció a Abraham. Pero lo segundo que quiero resaltar es una pregunta y es, bueno, ¿a quién se le apareció Dios? A Abraham. ¿A quién se le aparecía Dios al principio? A los primeros seres humanos que eran perfectos, que no tenían pecado ni mancha. Pero ahora se le apareció a un hombre imperfecto. De hecho, ya vimos anteriormente en las enseñanzas anteriores que Dios escogió a Abraham no por ser el mejor. De hecho, lo escogió de una tierra pagana, lo escogió de una familia idólatra. Literalmente vimos que lo escogió, si se pudiera decir de esta forma, de la familia de la de menos en este mundo. Porque Dios no toma a los grandes, Dios no toma a los fuertes o poderosos. Él escoge lo vil y menospreciado del mundo. Y Abraham es una muestra de esto. Es más, con esto cierro esta introducción y vamos a la palabra. No he querido traer puntos, simplemente quiero que veamos en esta historia unificada, en este resto del capítulo 12, cómo Dios escogió a una persona imperfecta. Y lo que quiero decir en este momento, para resaltar esta introducción e ir allí al pasaje directamente, bueno, de hecho antes iré a un versículo, pero es algo muy importante. Quiero aclarar que yo no quiero justificar ninguna falta, ningún error. Ojalá fuéramos perfectos y Dios nos está guiando a la perfección, pero a la vez es necesario comprender que nuevamente Dios no escoge a los mejores y Dios no escoge a las personas porque sean las mejores y sean perfectas. Dios escoge a los peores, Dios escoge a pecadores, Dios escoge a personas malas, Dios escoge a personas débiles para perfeccionarlas, para que la gloria sea de quién, de Él, no nuestra. Y nuevamente no estoy justificando ningún pecado ni ningún error, pero vamos a ver que Abraham era tan imperfecto. Desde el principio se nos muestra a un ser humano imperfecto. Antes de abandonar esta introducción e ir directamente al pasaje, quiero traer un versículo, Romanos 4:11. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Los pongo en contexto. Nos está hablando del personaje del cual vamos a estar hablando en esta noche, en esta historia, en este capítulo de la Biblia. Pero el apóstol Pablo, hablando de Abraham, dice que Abraham fue aceptado, de hecho fue declarado justo aún antes de ser circuncidado. ¿Y por qué Pablo está diciendo esto? Porque es que muchos conocemos a Abraham como un hombre de fe y ciertamente que lo fue. De hecho, como vamos a ver en este mismo versículo, pues es conocido, llamado por algunos el padre de la fe, aunque la mejor manera sería el padre de los que tienen fe. Pero el asunto es que, mis hermanos, Abraham no fue el hombre de mayor fe de la noche a la mañana. Y de eso es de lo que va esta historia que vamos a ver hoy. Y es más, lo diría de esta manera, de eso va casi que toda la historia de Génesis a partir del capítulo 12. De que aunque ciertamente este hombre llegó a tener una fe impresionante, una fe inquebrantable, y me voy a adelantar mucho, pero conocemos la historia. Este hombre llegó a tal punto de fe de ir a sacrificar a su hijo cuando Dios se lo ordenó, aunque finalmente no lo hizo porque también Dios lo detuvo. Pero ese fue el nivel de fe al que llegó Abraham. ¿Pero él empezó con esa fe? No. Y de eso es de lo que habla la palabra de Dios. Es más, aquí Pablo lo que está diciendo es, miren, es que Dios no justificó a Abraham cuando él era obediente o cuando llegó a su máxima obediencia. Aunque ciertamente Abraham fue obediente y en muchas ocasiones manifestó una obediencia y una fe inquebrantables, pero hubo otros momentos en los que falló. Hubo otros momentos en los que su fe no fue tan fuerte. Así que eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Aún Abraham fue declarado justo antes de obedecer, aunque posteriormente manifestó su creencia a través de la obediencia. Pero dice, por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. Otra manera de decir, miren mis hermanos, nosotros somos salvos, es por creer en Dios.
por creer en lo que Él hizo a través de Jesucristo. Abraham fue salvo, fue justificado, fue amigo de Dios, no porque fuera el hombre más perfecto y más justo y más obediente, aunque ciertamente llegó a ser quizá el más obediente de su época, sino porque aún antes de que Él fuera obediente, aún antes de que Él hiciera algo, Dios lo escogió, y no a causa de su perfección, sino precisamente porque Dios salva a los pecadores. Tanto que dice, a ellos se les considera justos debido a su fe. Y la Biblia dice que si tú y yo tenemos fe en lo que Dios nos dice, que somos santos, justos, perfectos, como lo cantábamos hace un instante, saber que Él nos ha recibido en casa para siempre, no debido a nosotros, sino lo que hizo a través de su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, esto es lo que nos hace entrar directamente en su presencia. Esto es lo que nos hace decir con seguridad, somos salvos porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero entonces quiero que veamos esta historia tan interesante, aunque para mí es una historia, se podría dividir como, digámoslo así, en 3 episodios o en 3 escenas. Vayamos directamente al pasaje y empecemos allí en el versículo 4. Dice el versículo 4 de Génesis 12. Entonces, ¿por qué dice entonces? Dios le acaba de dar las promesas más maravillosas. Te bendeciré, serás de bendición para otros. Voy a hacer grande tu nombre, te multiplicaré, tu descendencia será incontable. Es más, Abraham, todavía no se le ha cambiado el nombre. Dios le dijo, Dios mismo le dijo, Abraham, mira, a quienes te bendigan, yo bendeciré. Y si alguien te maldice, otra manera de decir, si alguien quiere hacerte daño, yo voy a maldecir a esa persona. En simples palabras, Dios le está diciendo a Abraham, te tomo en mis manos y no te voy a soltar. Y aún si alguien te hace bien, yo retribuyo a esa persona por haberte hecho bien a ti. Y si alguien te quiere hacer daño, no tengas cuidado. Yo estoy de tu lado. Qué promesas tan maravillosas. Eso fue lo que vimos en la enseñanza anterior. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, pero es curioso. Y ahí es donde están los detalles. Pero ¿qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre. ¿Y qué dice aquí? Es como si de cierta manera el autor está siendo un poco sarcástico, tiene buen sentido del humor. Abraham partió como el Señor le había ordenado, sí, pero y Lot fue con él. No podemos pasar por alto este detalle. Es más, me voy a adelantar mucho, pero es necesario decirlo. El siguiente capítulo, el capítulo 13, se va a tratar precisamente de cómo esto fue un conflicto. Porque Dios le había dicho que dejara no solamente su tierra, sino también su parentela. Y como vimos anteriormente, sí, es cierto que Lot era huérfano, pero también Lot tenía otra familia. Es casi como si Abraham estuviera adoptando a Lot, pero es que Dios le había dicho, yo voy a hacer de ti una nación grande, y no es a través de Lot, porque recordemos que la esposa de Abraham no podía tener hijos. Es como si de cierta manera, es como cuando uno empieza a obedecer, pero a medias. ¿A alguien le ha pasado? Bueno, déjenme decirles, y nuevamente no es para justificar ningún error, ninguna falla, pero a el padre espiritual de los que tienen fe, a Abraham, le pasó. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Y nos dice la edad, y esto es muy interesante. Ahora, ¿qué dice el versículo 5? Tomó a su esposa Sarai, y vuelve y repite, a su sobrino Lot, y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Entonces, nuevamente, lo que nos está diciendo es, está obedeciendo, pero a medias. Está complicando las cosas. Este es el padre de los que tienen fe. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región y allí hay una palabra que también nos está diciendo algo. Recuerdan que Dios había llamado a este hombre que se dirigiera a una tierra que él le iba a mostrar y ciertamente Abraham está llegando hasta allá, pero también hay una palabra allí, se está estableciendo. Y recordemos que Dios había llamado a este hombre y el resto de la historia nos lo va a mostrar a que no se quedara en ningún lugar. Obviamente hay momentos en los que él tenía que detenerse por un instante, pero lo que nos está diciendo es que, nuevamente, y es curioso, ¿qué está haciendo este hombre? Obedeciendo a medias. Sí, tiene fe en Dios, pero parece ser que su fe todavía no es tan grande, su fe todavía no es tan inquebrantable. Está haciendo las cosas a medias. Y aquí es donde llega el versículo 7, que es para mí quizá el más importante, que precisamente es de donde tomo el título de la enseñanza, entonces. Es como si dijera, le tocó a Dios.
una manera de decirlo. ¿Por qué? Porque este hombre sí está obedeciendo, pero a medias. Entonces el Señor se le apareció. Y la palabra que se utiliza allí en el idioma original para aparecer literalmente es ponerse frente a una persona cara a cara. Y más adelante en la historia vamos a ver que de verdad Dios se aparecía a Abraham en un cuerpo, parece ser que de carne y hueso, porque hasta comía con Abraham. Y dialogaban, tenían charlas, discutían, hasta negociaban, literal. Más adelante la palabra de Dios nos va a mostrar esto. Pero esta es entonces parece ser que la primera vez que se aparece Dios a este hombre, porque aunque hablaba con él, ya le había hablado, ya le había dado promesas, y no sé si a este hombre Abraham escuchaba la voz audible de Dios, muy posiblemente, pero hasta este versículo en la Biblia no se le había aparecido. Es como si Dios dijera, pues entonces voy a ir a hablar con este hombre cara a cara. ¿Y qué hace? Vuelve y le repite la promesa, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor. Y ahí repite, quien se le había aparecido. Es como si Dios le dijera, mira, obedéceme. Es más, he descendido a hablar contigo cara a cara. Y tratemos de imaginarnos todo lo que la palabra de Dios nos enseñó en los capítulos anteriores, en los 11 capítulos anteriores. No es entre comillas el mismo patrón, pero ahora ha cambiado algo fundamental. Los capítulos anteriores que estudiamos es Dios tratando de cierta manera con el hombre. Dios diciéndole al hombre, haz esto, haz aquello. ¿Y el hombre qué? El hombre yendo en contra de Dios. ¿Y qué hacía Dios? Traía juicio, como cuando vimos lo que ocurrió con el diluvio. Cuando vimos, por ejemplo, lo que ocurrió con la Torre de Babel. ¿No quieren obedecer? Entonces, yo voy a hacer mi voluntad. ¿Y qué hizo Dios? Si los hombres van en contra de la voluntad de Dios, es que mis hermanos, cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace porque lo hace. Este mismo principio se aplica aquí, pero aquí hay algo diferente. Esta es la pregunta, ¿qué está haciendo Abraham? Está de cierta manera obedeciendo a medias, pero casi que como desobedeciendo. Listo, ok, me voy, pero me llevo a mi sobrino. O sí, así, ok, voy a ir hasta la tierra que me dijiste que fuera, pero me voy a establecer. ¿Y qué hizo Dios? Descendió. Y lo hizo como cuando descendió a la Torre de Babel. Pero ahorita no descendió a mirar si Abraham estaba obedeciendo. No, Dios sabía que no estaba obedeciendo muy al pie de la letra, pero no bajó a confundirlo, no bajó a destruirlo, bajó a hablar con él cara a cara y a recordarle las promesas. Este es el Dios de gracia y de misericordia, porque ahora Dios tenía un plan con este hombre. A través de este hombre eventualmente Dios mismo se haría carne, se haría hueso para venir a salvarnos. Ahora que Dios había decidido hacer un pacto y una promesa con este hombre, ahora las cosas no iban a depender del hombre porque Dios sabía que el hombre era imperfecto. Entonces, nuevamente, no estoy justificando esto, pero ciertamente Abraham está desobedeciendo, no está haciendo las cosas de manera perfecta. Por eso el punto aquí es que Dios no escogió a un hombre perfecto. El Dios perfecto escogió a hombres imperfectos. Y ahí es donde podemos identificarnos. Y ni una vez más, no es que yo quiera justificar mis errores y fallas. No es que yo quiera justificar a veces mi falta de confianza y fe en Dios. Pero a veces nos pasa que sabiendo lo que Dios nos dice y entendiendo lo que es correcto, somos necios. Pero mis hermanos, Dios está trabajando con nosotros. Dios está obrando con nosotros a pesar de nosotros. Dios está decidido a hacer su obra con Abraham y sin duda alguna lo va a hacer, aunque Abraham parece ser que todavía no es el hombre de fe inquebrantable que tú y yo conocemos. Sin embargo, hay una verdad, y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor quien se le había aparecido. En otras palabras, este hombre reconoció y se puso a adorar a Dios. Es como si dijera, gracias. Es como si dijera, perdóname por ser tan necio, porque de hecho aquí la idea que da es como un hombre que ya no está haciendo sacrificios, sino que está edificando un altar para adorar. Normalmente estos lugares se hacían para hacer sacrificios. Pues Abraham, ¿qué tiene para ofrecer? Si lo único que está haciendo es hasta de cierta manera tomando las cosas muy suave, muy a la ligera, a medias. Pero Dios no toma las cosas a medias. ¿Podemos ver la importancia de esto? Dios se le aparece a este hombre para recordarle que Dios es fiel. Como dice un lugar en la palabra, que Él permanece fiel, aunque nosotros somos tantas veces tan infieles. Versículo 8. Después Abraham viajó hacia el sur. ¿Vemos? Es como si de cierta manera Dios le estuviera diciendo, hey, obedéceme.
Entonces ahora sí, Abraham vuelve y levanta su carpa, pero dice, y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y Ai al oriente. Pero una vez más, si vemos, hasta ahora Dios se le aparece y vemos que este hombre como que, hey, como que hace las cosas muy a su parecer, aunque ciertamente está reconociendo a Dios. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Es como si nuevamente ahora él hubiera caído en cuenta. Esperen. Yo tengo que obedecer a este Dios maravilloso. Entonces podemos ver, pero a la vez esto es hermoso. ¿Por qué? Porque nos dice algo que no podemos negar y de lo cual creo que todos somos partícipes. Nuestra fe no es quizá la fe más grande, más inquebrantable, pero Dios está trabajando, Dios está perfeccionándonos y está perfeccionando en nosotros la fe. No sé si tú te identificas con Abraham como yo lo hago. Muchas veces uno dice creer en Dios y seguramente cree en Dios, pero es inquebrantable, es firme y seguro. Mis hermanos, Él es el que es inquebrantable, Él es el que es firme y seguro. ¿Y cuántas veces pasa que hay circunstancias en las que Dios nos permite entrar para que reconozcamos que no estamos siendo los más fieles, los más obedientes? En este momento, aquí la palabra de Dios no nos dice exactamente qué sucedió, pero al parecer hubo algo que le recordó a Abraham que él no estaba para establecerse en ningún lugar, que él estaba para ser peregrino y extranjero, de cierta manera anticipando lo que tú y yo hoy somos, peregrinos y extranjeros en este mundo. Sabemos que vamos de paso y que nuestro lugar de permanencia no es esta tierra, sino que nos espera la gloria eterna, porque eso es lo que nos está ilustrando este personaje, que es de cierta manera al primero que Dios escoge para justificarlo por fe y para hacerlo el Padre de los que tenemos fe en el Dios Todopoderoso. Y dice el versículo 9, entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia el Negev. Ahora sí como que obedeció. Ahora ya entendió la lección. Él no debía quedarse en un lugar estable. Él debía ser peregrino, porque ese fue el llamado que Dios le hizo. Pero pregunta, cuando Dios le dijo esto, entonces a Abraham, ¿él fue obediente de manera perfecta inmediatamente? No, pero está aprendiendo obediencia. Y llega el momento en el que entiende las cosas. Dios se las está haciendo entender, hasta tuvo que aparecérsele. ¿Qué habrá tenido que hacer Dios en nosotros, en nuestras vidas, para que comprendamos que a veces somos tan necios, como que tomamos las cosas a medias? Pero esa es la verdad maravillosa del Evangelio. Cuando Él toma a una persona en sus manos, no lo deja como lo encontró. Entonces, nuevamente, no estoy justificando los errores de Abraham o de Abraham, pero vemos cómo Dios lo está tomando de la mano y lo está llevando a la obediencia de manera progresiva. Y esto también es de consuelo para que no nos desesperemos. Cuando Dios toma a una persona, mis hermanos, Él sabe que somos niños y que necesitamos ser guiados de la mano. Eso sucedió con Abraham. Él tenía que aprender. Él tenía que aprender a obediencia. A veces a las buenas, a veces a las malas. Pero esto fue lo que llevó a que este hombre eventualmente fuera un hombre de tanta fe. Pero él no empezó con la fe más grande. A lo mejor, como dice la Biblia, vemos aquí un hombre con fe, quizá como un grano de mostaza, pero está creciendo, está avanzando. Sin embargo, ahí es donde vemos, ¿pero qué va a hacer Dios? Pero todavía no es suficiente. Dios sabe que todavía falta fe en Abraham. Es más, ¿recuerdan cuándo sucedió esto? ¿Cuántos años tenía este hombre? 75. ¿Y cuándo le va a dar el hijo? 25 años después, porque lo está llevando en un proceso. ¿Y cuándo es que va a sacrificar a su hijo? Se cree que Isaac tendría entre 10 y 20 años, quizá por ahí. Se cree que era un adolescente. Así que posiblemente si Isaac nace cuando Abraham tenía 100 años, y digamos que Isaac tuviera 15 años, así que cuando tenía 115 años más o menos, fue que Abraham llegó a esa fe inquebrantable. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? ¿Desde los 75? Mis hermanos, podemos ver, este hombre no llegó a ser el hombre de fe inquebrantable de la noche a la mañana. Pasaron años. Fue un proceso de ir y de venir. Es más, versículo 10, en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Llegó la prueba. Y para que veamos, mis hermanos, esto de momentos difíciles le pasa a todo el mundo. A este hombre le pasó.
Hubo hambre, hubo escasez, hubo dificultades. ¿Y qué hizo esa terrible hambre que azotó la tierra? Obligó, dice aquí, a Abraham a descender a Egipto. Y déjenme decirles, esto no es místico, pero ciertamente, y más particularmente en el Antiguo Testamento, esa palabra descender significa, ay, va para un lugar que no es el mejor. ¿Cuántas veces nosotros, aún creyendo en Dios, entramos en circunstancias que, de cierta manera, digámoslo, nos hacen descender? Estamos en un lugar, en una posición, pero somos, digamos, arrastrados hacia no los mejores lugares, no hacia no las mejores situaciones. Tanto que dice el versículo 11, al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai, mira, tú eres una mujer hermosa. Y en esa época, no distinta a la de nosotros, pero de cierta manera había, podríamos decirlo que sí, un conflicto en que una mujer fuera tan hermosa. ¿Por qué? Porque ya vimos, y de eso se trató mucho de los capítulos anteriores, ¿qué pasaba con las mujeres hermosas? Ah, pues se las llevaba el mejor postor. Y si estaban casadas, no les importaba. Pues si había un hombre allí, fuerte, guerrero, poderoso, decía, pues la quiero. ¿Y qué hacía? Mataba al esposo y se quedaba con ella, como eventualmente un día hizo un hombre de Dios, David. Mis hermanos, era muy común en aquella época. Nuevamente, que el que tuviera más dinero, que tuviera más poder, pues si había una mujer que le gustaba, es para mí. Así que al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai, mira, tú eres una mujer hermosa. Por supuesto que él lo sabía. Y pensemos, esta mujer tenía alrededor de unos 65 años y era hermosa. Aunque recordemos que para esa época todavía no había tanto deterioro, aunque seguramente, y es claro, hay muchas mujeres que hasta llegan a los 80 y siguen siendo hermosas. Es que el punto es que la hermosura es subjetiva, pero a lo que me quiero referir es que a veces hay personas que se preguntan, ¿de verdad tan hermosa? Yo conozco mujeres de una edad avanzada que son hermosísimas. ¿Sí? Ahora pensemos en esta época una vez más donde recuerdan que vivían hasta 200 y más años. Es casi como si esta mujer estuviera en los 20, en los 30, aunque tuviera más de 60 años, ya que vivían muchos años en esta época. De hecho, Abraham vivió casi 200 años. Entonces, no es tampoco que ella fuera una mujer deteriorada. Aparte de eso, estaba muy bien conservada, no había tenido hijos, no porque los hijos sean una maldición, al contrario, no tener hijos era algo difícil para ella, pero lo que me refiero es que nadie negaba que esta mujer era súper hermosa. Su propio esposo dice, eres tan linda que apenas lleguemos allá, me van a hacer algo. Versículo 12. Cuando los egipcios te vean, dirán, ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Era la práctica común de esa época, ya lo vimos en capítulos anteriores. Pero, ¿qué dice el versículo 13? Así que, por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Aunque el idioma original dice algo más fuerte y lo que dice es, me tratarán bien por causa tuya, o podré ser guardado o librado o salvado por tu causa. ¿Por qué está esta historia aquí? ¿Qué le había dicho Dios a este hombre? Yo te bendeciré, yo cuidaré de ti. Y si alguien te quiere hacer daño, se las va a tener que ver conmigo. Ahora, ¿en quién está confiando este hombre? Ah, que su esposa haga algo, de hecho algo terrible, porque de todas maneras este hombre sabía que le iban a quitar a su esposa. Pero di que eres mi hermana para que me perdonen la vida. ¿Vemos lo fuerte? ¿Es este hombre el padre de los que tienen fe? Sí. ¿Qué está haciendo Dios poniéndolo a prueba? ¿Pero por qué está esta historia en la Biblia o estas historias en la Biblia? Para mostrarnos, mis hermanos, y no, una vez más, no es que yo esté diciendo que esto está bien. ¿Esto estuvo bien? De ninguna manera. De hecho, como lo vamos a ver más adelantico, es Dios probando a Abraham. ¿Y está pasando la prueba? No. Está como a medias, como decimos nosotros. ¿Será que se va a graduar por ventanilla? ¿Pero qué está haciendo Dios? Está tratando con este hombre. Está demostrándole que Él es capaz de cumplir lo que promete, que Dios no falla. Entonces, mis hermanos, a la vez yo veo esto como una hermosa palabra de consuelo, porque a veces nos pasa a nosotros. Nuevamente, sabemos lo que Dios dice. Nosotros podríamos encontrar las excusas. Ay, pero es que, y uno puede decir, hombre, llegó el hambre, llegó el hambre. ¿Qué puede hacer este hombre? Irse a Egipto. Bueno, listo, sí, digamos que esa no es la excusa, pero ¿por qué no decir que es su esposa? Ah, es que tengo miedo, tengo miedo. ¿Y por qué no confiar en Dios? Sí, pero
Mejor que me ayude mi esposa. Mejor que se acueste con otro. Impresionante, ¿no? Sí, mis hermanos, eso le pasó al hombre que la Biblia llama el padre de los que tienen fe. ¿Estuvo bien? No, pero es para mostrarnos, mis hermanos, que es la realidad en el mundo en el que vivimos, tú y yo, y que a veces no somos diferentes. A veces sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos, y a veces sufrimos las consecuencias. Otras veces Dios permite eso para enseñarnos, para demostrarnos que Él es suficiente, para enseñarnos que sí podemos descansar y confiar en lo que Él dice en su palabra. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien. Y nuevamente el idioma original dice, gracias a ti, tú vas a ser quien me va a guardar, quien me va a proteger. Ahora, interesante, efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai. Ay, viste amor que sí, mira, ya te están mirando. Así que mira que yo tenía, la idea mía fue súper buena. Es como si estuviera diciendo esto Abraham. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón su rey y llevaron a Sarai al palacio. Ah, vio que sí era verdad. Ah, es que sí ve, no, es que uno tiene que ser precavido. Hombre, es que es que sí, Dios dijo una cosa, pero ¿cómo me voy a exponer de esa manera? Versículo 16. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella: ovejas, cabras, ganado, asnos y asnas, siervos y siervas y camellos. Es más, esa nota allí de camellos, eso literalmente es como si dijera Ferraris, Lamborghinis, mejor dicho, Maseratis, lo mejor de lo mejor, porque en esta época no cualquiera tenía un camello como de 7 jorobas seguramente. No, es en serio, los camellos eran símbolo de realeza, de grandeza, de estatus. Una vez más, no había carros, no había motos, pero si pudiéramos traducirlo a nuestra época, esto era una moto de alto cilindraje. O esto era el carro último modelo y de esos que hay por allá en Oriente, de esos carros que está el más pobrecito anda en convertible. Es en serio, mis hermanos, pero ¿a causa de quién? A causa de su esposa. Es como si ahora, como si este hombre dijera, ay, mira lo bien que me está yendo. Sí, mi plan resultó, mi plan fue bueno. ¿En serio? Versículo 17. Pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Pero esto es tan fuerte. Yo pienso, y yo le soy honesto, y yo no sé si es que yo soy muy malo, muy morboso en este sentido, pero mis hermanos, yo digo, a quien debió haber castigado Dios, ¿a quién fue? Abraham, él fue el desobediente. Notamos, mis hermanos, cómo es Dios. Él tenía un propósito con este hombre, pero no castigó a este hombre. Le está demostrando que en él se puede confiar. Castigó al otro, aunque y hoy no diría, pero el otro qué culpa. No, el otro también es malo, porque quiere ver una mujer bonita y decir, venga, que es para mí. Eso es lo que nos está mostrando la palabra de Dios. Recordemos, este hombre no estaba interesado en Sarai porque fuera una mujer honorable, porque fuera una mujer respetuosa, que ciertamente lo era. Porque si hubiera sido así, en lugar de ir directamente por ella, hubiera mejor preguntado quién era ella y si hubiera cerciorado de que era una mujer casada. Aunque por supuesto, pues estaba allí Abraham que le dijo a su esposa que dijera que era la hermana, pero una vez más nos está mostrando la promiscuidad de la época, de las personas que no tienen a Dios, pero tristemente hay un hombre de Dios que no está confiando en Dios y que tiene temor y tiene miedo y a veces dice, pero es que no será que yo tengo un mejor plan que el de Dios. Ah, mis hermanos, pues como lo que Dios quiere es enseñarle a Abraham, no castiga a Abraham, pero hace las cosas de tal manera de que este hombre entienda que en Dios se puede y se debe confiar. Y saben qué dice el versículo 18, así que el faraón, y aunque la Biblia no nos da aquí detalles cómo sucedió esto, pero mandó llamar a Abraham y lo reprendió severamente. Ahora, aquí es donde esto también me sorprende. ¿Qué pudo haber hecho este hombre? ¿Cuál era el temor de Abraham? Que lo mataran. Bueno, y después de este engaño tan terrible, ¿qué pudo haber hecho Faraón? Pues de hecho, con más ganas pudo haber matado a Abraham, pero es que mis hermanos, nuevamente es como si Dios le dijera, mire Abraham, mire que yo sé hacer las cosas mejor que tú. ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué no descansas en mí? ¿Por qué no crees que yo te llevo de la mano y te sostengo y que yo soy tu fortaleza y soy tu refugio y tu provisión? No tengas temor, no tengas temor. Qué interesante, Faraón reprendiendo a Abraham. Bueno, pudo haberlo matado, pudo haberlo acribillado,
¿Qué me has hecho? Y eso es lo que dice el idioma original. ¿Qué me has hecho a mí? ¿Por qué me has hecho esto? Preguntó, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste, es mi hermana y con esto me permitiste tomarla como esposa? Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí. Una vez más pudo haberlo asesinado, ahí sí, pero no, lo echó, lo sacó corriendo. Una vez más, no sé cómo es que este hombre se dio cuenta de que esto que le estaba sucediendo era por causa de lo que había hecho, de haber tomado a esta mujer que no le pertenecía. Pero qué interesante, el que merecía el castigo era Abraham, al menos desde nuestra perspectiva, pero Dios es lo que está haciendo es enseñándole a Abraham cómo hacer las cosas bien. Ahí es donde vemos, mis hermanos, aún Abraham llega a ser el padre de los que tienen fe, no por Abraham, sino por el Dios en el que Abraham creyó y más importante, el Dios que tomó a Abraham en sus manos. Mis hermanos, podemos ver esa fe que tú y yo hoy admiramos de este hombre que llegó hasta ser capaz de obedecer a Dios cuando le pidió que sacrificara a su hijo, su único, su amado. Hoy podemos entender a través de la palabra y conocer la historia completa de que esa fe fue formada en este hombre por Dios mismo. Abraham no fue el que forjó su fe en Dios. Dios forjó la fe en Abraham, enseñándole de tantas maneras. Qué hermoso cuando uno entiende que hasta como dice la palabra de Dios con tanta claridad, la fe es un don de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios, no porque seamos los mejores, sino porque Él aún está produciendo esa fe. Él está haciendo crecer esa fe, que aunque sea como un grano de mostaza, Él va a aumentar nuestra fe. Y si hoy podemos reconocer que quizá nuestra fe no es tan fuerte, digámosle como un día dijo un hombre, creo, pero ayúdame en mi incredulidad, fortalece mi fe. Esto es lo que Dios hace. Y dice el versículo 20, donde termina la historia, entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que lo escoltaran, que lo cuidaran. Y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Lo que está diciendo es, vete de aquí, sin embargo, voy a poner personas que te guarden, que te cuiden. No, no era Faraón. ¿Quién estaba poniendo allí al cuidado de estos hombres a Abraham? Dios mismo. Es Dios diciéndole, mira cómo yo soy el que hago las cosas mejor. Mira cómo yo soy perfecto. Claro, todos estos episodios, todas estas historias y las que vamos a seguir viendo a través de la palabra de Dios, con Abraham, con su hijo Isaac, con su nieto Jacob, con sus bisnietos, los conocidos 12 tribus de Israel, hasta tataranietos, se va a basar en esto. Dios tratando con este hombre, con su descendencia, con su familia, pero no escogiendo a los mejores, pero tomándolos en sus manos y perfeccionándolos. Dios está mostrándole a Abraham que Él es capaz de cuidarlo, de guardarlo, de protegerlo en todos los aspectos, en todas las áreas que Dios le había prometido. Pero entonces esto me lleva a que pensemos lo que un día un descendiente humanamente hablando de Abraham, según la carne, Jesucristo, hijo de Dios, pero hijo también, descendiente de Abraham, dijo en Lucas 5:32, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Dios no vino por los buenos. Dios no nos escogió porque fuéramos los mejores. Y si hoy tenemos fe, no es porque ni siquiera nosotros tuvimos esa fe, fue porque Dios, y aquí es donde quiero utilizar el título de la enseñanza, no sé de qué manera, yo no he visto a Dios cara a cara, pero de algo estoy seguro, Él se apareció en mi camino. Él me encontró. Él me buscó a mí, yo no lo buscaba a Él. Y si hoy tenemos fe y confianza en Él, sea pequeña o sea grande, es necesario que reconozcamos que Él nos encontró fue siendo pecadores y lo que necesitamos fue arrepentirnos y hasta el día de hoy necesitamos hacerlo y pedirle a Él que nos ayude, que nos guarde, que nos proteja, que nos sostenga, que haga crecer nuestra fe. Mis hermanos, porque si no fuera por Él, no creeríamos en Él. Si no fuera por Él, no reconoceríamos que somos pecadores que necesitamos arrepentirnos. Si no fuera por Él, no lo conoceríamos. Hay un lugar en la palabra, no lo he traído, pero el apóstol Pablo dice en Gálatas, ahora que ustedes conocen a Dios, y es como si de cierta manera se detuviera por un segundo y dice, no, mejor, ahora que Dios los conoce a ustedes. Aunque ciertamente tú y yo creemos en Dios, creemos en Él porque Él nos regaló la fe. Aunque ciertamente tú y yo tenemos una relación con Dios, tenemos esa relación porque Él se acercó a nosotros. Aunque tú y yo hoy conocemos a Dios, es porque Él nos conoció primero. Es porque Él nos escogió. Es porque Él nos llamó. Él lo hace todo. Y si quizá hoy nuestra fe, nuestra confianza está fluctuando, estamos dudando, si a lo mejor nuestra vida
no es tan obediente, no es tan perfecta, digámosle, Dios, tómanos en tus manos. O mejor, si nos has tomado en tus manos, perfecciónanos. Que cada circunstancia en mi vida, a mi alrededor, todo lo que me ocurra pueda llevarme a entender que en ti puedo confiar, que en ti puedo descansar, que tú eres mejor que yo, que tú eres perfecto y yo imperfecto, que tú eres santo, puro y sin mancha, yo estoy lleno de errores y de manchas. Él vino fue por los pecadores y desde el principio nos lo demuestra. Como lo dijo él mismo, Señor Jesucristo, utilizando esta ilustración en Mateo capítulo 21, versículo 31. Bueno, está al final, pero ya les pongo en contexto, los pongo en contexto. ¿Cuál de los dos obedeció al Padre? Ellos contestaron, el primero. ¿A qué se refiere? Les traigo la historia. Jesucristo acaba de contar una historia. Un padre tiene dos hijos y le dice a su hijo mayor, hijo, ven y me ayudas hoy en la viña. ¿Y qué le dijo su hijo? Uy, no, pa, qué pereza. No, ese calor que está haciendo. No, yo mejor me quedo aquí en el Xbox, en el celular. Obviamente estoy contextualizando, pero eso fue lo que Dios dijo que no. Sin embargo, dice que más tarde cambió de opinión y sí fue. Pero tenía otro hijo y también, entonces cuando el primer hijo le dijo que no, le dijo entonces al otro hijo, hijo, ven, me ayudas. Ese de una le dijo que sí, sí, pa, de una, pero nunca se apareció por allá. Eso es lo que está diciendo Cristo aquí. ¿Y cuál de los dos entonces obedeció? El primero, que aunque en un principio dijo que no, aunque en un principio no era como el mejor, como estilo Abraham, mis hermanos, pero al final obedeció. Ese es Abraham. Al principio no es el más obediente, no es el más dispuesto, pero eventualmente termina siendo el hombre quizá con mayor fe, confiando en que Dios hasta puede levantar a su hijo de los muertos. Eso es lo que Dios está mostrando aquí. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. ¿Por qué? Porque había allí un montón de personas con sotana, con una bata larga, pensando que eso los hacía santos a los ojos de los hombres. Pero había otras personas que aunque no habían sido las mejores, aunque quizá eran criticados por los demás, pero sabían que necesitaban arrepentirse. Y normalmente Dios primero tiene que quebrantar una vida para que nos demos cuenta de la necesidad del Salvador tan grande que tenemos. Porque Dios vino no por los buenos. Porque aunque hayamos nacido en cuna cristiana y seamos hijos de papi y mami y quizá pensemos que nunca hemos cometido una falta, mis hermanos, somos tan pecadores, pero a veces Dios tiene que permitir que lleguemos a lo profundo para que nos demos cuenta que necesitamos a un gran Salvador y que el único verdadero Salvador es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios. Pero hay una verdad, aunque Él nos encuentre en la corrupción, como los corruptos cobradores de impuestos de su época, aunque Él nos encuentre en la miseria, como las prostitutas de su época, pero, mis hermanos, que Él nos abra los ojos para entender que lo necesitamos, porque cuando Él nos toma en sus manos, de esta manera cierro esta enseñanza con un versículo súper famoso, pero que amo con todo mi corazón, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, Dios empezó una obra con Abraham, pero la abandonó. No, llevó a ese hombre a ser uno de los personajes más importantes de la Biblia, de la historia. Es más, llevó a ese hombre a ser un ejemplo de fe para los creyentes. Es más, lo podríamos llamar nuestro padre en la fe o de la fe. Pero ¿cómo hizo Dios esto? Comenzó una obra en él. ¿Quién la empezó? ¿Fue Abraham? Fue Dios. Y la llevó a su máxima expresión. Y eso era lo que Pablo decía de los creyentes. Aun cuando hoy quizá nuestra vida esté apenas germinando, empezando, mis hermanos, si esa vida la está produciendo Dios, podemos estar seguros de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada, la perfeccionará el día que Cristo Jesús vuelva. Estar en Cristo Jesús es lo más grande. Por eso, nuevamente, el título de esta enseñanza es Aparición en el principio. Lo más grande que jamás nos pudiera acontecer es que un día en nuestro camino se cruce Jesucristo. Él se ha aparecido a nosotros en ese sentido nuevamente. A mi vida no se me apareció físicamente, pero puedo decir que un día Él vino a mi encuentro, a rescatar a este pecador.
a rescatar a este ser humano que estaba perdido y sin esperanza. Es más, en el momento en el que quizá mi fe estaba, si es que tenía fe, pero estaba más débil o más quebrantada que nunca, pero solamente Él es el único que puede fortalecernos, el único que nos puede levantar, el único que nos puede hacer nacer de nuevo. No, Abraham no era excepcional, Dios es excepcional. Abraham no era perfecto, Dios es perfecto. Abraham no era el mejor, Dios es el mejor. No fue Abraham que tomó a Dios de la mano y nunca se soltó, fue Dios quien tomó a Abraham de la mano y nunca lo soltó. Todo es tan diferente cuando lo entendemos de manera correcta, porque cuando Dios promete algo, lo cumple. Y Dios le había prometido a Abraham y no le había dicho por causa tuya. Es más, me voy a adelantar tanto y con esto cierro. Más adelante Dios va a hacer un pacto con Abraham y le va a demostrar que es un pacto que Dios va a hacer consigo mismo, porque cuando Él hace pactos con los hombres y pone condiciones, saben que al final no se cumplen. ¿Por qué? No por Él, sino por nosotros que fallamos. Pero Dios va a hacer un pacto incondicional con Abraham, aunque ya lo está demostrando. Es como si Dios le dijera: es que Abraham, te tomé en mis manos, no te voy a abandonar. Aunque tú a veces seas terco y necio, no te voy a dejar. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros cuando Cristo se ha aparecido en nuestro camino. A pesar de que a veces somos tan tercos, tan necios, a veces nos parecemos más a Abraham al principio, pero mis hermanos, Dios está obrando y Él va a concluir su obra. Él no deja algo a medias. Dios es un Dios perfecto que siempre cumple. Así que lo más grande que Dios pudo haber hecho por nosotros fue haberse aparecido en nuestro camino y habernos llevado a la fe en Jesucristo. Y si eso es verdad, mis hermanos, podemos aprender de la historia de Abraham. Él no se cansará con nosotros, Él no dejará las cosas a medias. Así que yo no sé si esta palabra te alienta, pero yo quisiera que termináramos orando y dándole gracias a Dios por haberse aparecido en nuestro camino. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por un día encontrarnos. No sé cómo fue con mis hermanos, pero tú me encontraste en la peor condición. Y no me escogiste por causa mía. No me escogiste porque fuera el mejor. Gracias, Padre, porque podemos identificarnos con este hombre, Abraham, y saber que muy seguramente la historia nuestra no es tan diferente. Tú nos encontraste. Tú viniste a nuestro encuentro. Tú nos has tomado en tus manos. Tú nos has corregido, nos has enseñado. Qué bueno saber que cada episodio, cada escena de nuestras vidas es un aprendizaje por el cual tú nos estás llevando para que cada día confiemos más en ti. Yo no sé qué sea lo que hoy están viviendo mis hermanos, pero algo estoy seguro. Todo lo que tú hoy permites tiene un propósito. Y como dice tu palabra, todas las cosas ayudan para bien y tu propósito es conformarnos a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Esto le pasó a Abraham. Él a veces no entendía el por qué, él a veces hacía las cosas bien, otras veces no tan bien, pero aún tú de mil maneras le mostrabas que tú estabas en control, que tú lo estabas guiando, que tú eras su Dios, que tú eras su ayudador, que tú eras su proveedor, que tú eras su cuidador, que aún tú eras el autor de su fe. Así que gracias, Padre Celestial, porque fuiste tú quien te apareciste en nuestro camino para revelarnos a tu amado Hijo Jesucristo. Fuiste tú quien nos encontraste. Fuiste tú quien nos conociste. Es más, nos elegiste aún antes de la fundación del mundo, porque ya sabías en qué momento te cruzarías en nuestro camino, te aparecerías, abrirías nuestros ojos para que contempláramos tu rostro en la faz de tu amado Hijo Jesucristo y entendiéramos que tú eres Dios, que en ti se puede confiar, que en ti se puede descansar. Sin embargo, es posible que nuestra fe en este momento no sea la más firme, que nuestra fe no sea la más grande, que nuestra fe no sea la más inquebrantable, pero tú eres capaz de hacer que cada día creamos más en ti, confiemos más en ti, crezcamos en ti, crezcamos en la gracia y el conocimiento tuyo y de tu amado Hijo Jesucristo. Así que espero que esta palabra, y confío en que esta palabra nos fortalecerá y nos ayudará a seguir creciendo en la fe y a seguirte conociendo más a ti y a tu amado Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, gracias por tu iglesia, gracias por mis hermanos en Cristo Jesús. Amén y amén.